educación, sobre la educación popular, y ya luego buscaremos la forma de que ustedes puedan verlo y reflexionar sobre el video. Hay algunas ideas básicas en el pensamiento de la educación popular y que Freire fue como la figura más importante y el pensador como que mayor aporte hizo a esta reflexión de educación. Lo primero es que no se establecen roles de desigualdad entre el profesor y el alumno. Hay una relación, hay una simetría, una relación de igualdad en el plano. Una cosa son roles distintos, pero hay una igualdad en la relación. Es decir, no es que el alumno tiene el rol de educador ahora, o que yo tengo un rol de ser alumno, no. Yo siempre voy a ser el docente. Pero en ese sentido, en el plano de la relación, es una relación más de igualdad. Por eso, un profesor sujeto, un alumno sujeto. Es decir, con el cual intercambiamos, con el cual reflexionamos conjuntamente. Diríamos que la reflexión de la mañana de hoy aquí, no, todos vamos construyendo un saber, vamos construyendo juntos una reflexión y una mirada de la educación. Entonces, hay una relación de igualdad. Ese es un primer planteamiento de la educación popular. Hay un segundo planteamiento, por eso se dice, es un paradigma pedagógico latinoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un aporte a la educación, a los enfoques educativos del mundo, nacido en Latinoamérica. Generalmente estamos impuestos a ver que Stinghouse, que fulano de Europa, que si de Estados Unidos, que si de dónde, que si de la India. No, en América Latina se generó esta reflexión sobre educación y es un paradigma latinoamericano. Entonces, profesor y alumno en una relación de igualdad. Se reconocen los saberes y las culturas populares, el saber que tiene la gente. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede tener su abuelo, su abuela viva o ya fallecido, pero cada uno de esos abuelos tenía un saber, aún sin haber ido nunca a la escuela, tenía un saber para sobrevivir en la sociedad y que no se dejaban engañar. Y tenía un saber para la producción en el campo. Y aunque llegara un agrónomo, aunque llegara un especialista graduado en una universidad, no podía decirle autoritariamente a nuestros abuelos cómo sembrar los plátanos, cómo sembrar la yuca, cómo hacer las cosas, sino, pero tampoco el abuelo tiene la última palabra ante el agrónomo. Entonces, es un diálogo de saber, lo que se llama un diálogo de saberes, lo que se da entre el saber acumulado por la academia, el saber que viene de la academia, que construimos durante milenios y milenios y que ha sido trabajado y documentado, pero también ese saber acumulado a nivel popular. Entonces se habla de que la educación popular reconoce los saberes, reconoce la experiencia vital de las personas. Eso es lo que quiere decir. Y no se ubica como ese saber, como a veces se pretende, ese saber formal que lo que viene del barrio, de la comunidad, ahora tú lo vas a cambiar, lo vas a dejar en la puerta porque tú has entrado a una universidad. No. O porque tú has entrado a la escuela, lo que tú traías del barrio tienes que dejarlo en la puerta. No. Eso que tú traes del barrio, eso que tú traes de la familia, eso que tú traes de la comunidad, vamos a ponerlo en juego aquí en esta aula y se dialogan, los saberes dialogan. De eso que se trata. Hay una metodología activa, participativa y corresponsable. No se trata de un docente
que, que, que toma como a los alumnos como objeto y lo va rellenando y lo tiene ahí sentadito, alineadito, y que no, es un proceso en el cual los alumnos son provocados para que reflexionen junto al docente. Los alumnos tienen que ir reflexionando junto con el docente los contenidos. Entonces, ahí hay generalmente trabajo en grupo, reflexión, investigación, todo. Hay una corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje. Asume el diálogo y el conflicto como un factor constitutivo de los procesos democráticos. El vivir en democracia y este proceso y la construcción del conocimiento y esta relación no quiere decir que las cosas son color de rosa. No quiere decir que no haya conflicto. Conflicto, donde quiera que hay más de un ser humano hay conflicto. Y a veces donde hay uno solo, también hay conflicto, porque se pelea el consciente, el subconsciente, el yo y el otro yo se van peleando. Es decir, el conflicto es parte de la vida. El tema es cómo le damos resolución a esos conflictos, cómo abordamos esas diferencias, esas tensiones que se van generando. Es una pedagogía de la pregunta. La educación popular implica una pedagogía de la pregunta y de la investigación, acción participativa. Por eso aquí hay un diálogo entre educación popular e investigación, acción participativa, porque la investigación, acción participativa implica una acción colectiva de reflexión. No es que una gente investiga y los otros son conejillos de India. Es un proceso donde todos investigamos, aún con los campesinos. Esas experiencias que ustedes van a ver y van a buscar y han visto por ahí, es un acompañante que hace que un grupo se reflexione e investigue a sí mismo. Eso es parte del diálogo que estamos viendo en este sentido. También es un enfoque que tiene que ver mucho como con la complejidad, porque es un enfoque que busca aterrizar en el contexto, partir de la realidad de la gente, asumir la cuestión, el aprendizaje como un proceso, como una mirada más integral, más histórica, holística, dinámica, es decir, integral y una mirada histórica, y de dónde vienen las cosas y para dónde vamos y por qué vamos, y una mirada integral en el cual la disciplina dialogan, se integran. Y eso es parte de lo que nos falla. Ya lo decía Edgar Morán, la parte de la transdisciplinariedad, de la mirada integral de las distintas áreas. Se plantea la formación a través de esta dinámica, acción, reflexión sobre la práctica. Oigan, no es posible que nosotros como docentes estemos trabajando un contenido en el aula y que no reflexionemos sobre lo que yo mismo estoy haciendo como docente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Qué implica? ¿Lo puedo hacer de otra manera? Este proceso de aprendizaje en el aula, ¿cómo lo puedo enriquecer? Es decir, es una praxis, es una práctica reflexionada, es una práctica en donde se conjuga la teoría y la acción, se conjugan. Entonces, nosotros como docentes, es en ese sentido que debemos trabajar. Siempre repensar nuestra práctica. También es un proceso en el que interactúan múltiples dimensiones de la persona. También eso solo señalaba Morán en su sentido. Es decir, el ser humano no es solo una dimensión. Son múltiples dimensiones que hay que trabajarlas todas, integral. Las emociones, los sentimientos, los valores del ser humano, la disciplina misma de construcción de conocimiento ahí, ya que se trate, cómo conjugamos eso con una mirada más integral de ese ser humano y poder como que él pueda, esos conocimientos que va adquiriendo, mirarlo desde distintos ángulos.
la educación popular constituye un pensamiento crítico en el análisis y la transformación de la realidad. Implica siempre. Ustedes ven ese esquema de reseña que yo le puse. Está marcado y está filtrado por este pensamiento crítico de la educación popular. En el sentido tradicional, la reseña se quedaba en el reporte de lectura. Pero yo no me quedé ahí. Yo le estoy diciendo a ustedes, no, relaciónenlo con su práctica y cómo lo pueden vivir en la práctica, cómo lo pueden aterrizar en su cotidianidad, cómo pueden introducir cambios en su cotidianidad. De modo que lo que hacemos con un pensamiento crítico implica que todo lo que aprendemos debe estar articulado a la realidad y debe servirme a mí para yo generar cambio en esa realidad. Si yo aprendo lengua española, bueno, pues cómo yo escribo algo que tenga que ver, cómo yo elaboro una denuncia, cómo yo elaboro un canto, cómo yo elaboro una poesía, cómo yo elaboro una carta al alcalde, cómo yo elaboro un artículo y lo pongo en el mural. Es decir, tiene que tener un impacto en la vida de la gente, tiene que generar cambio en la vida de la gente. No es para ponerme una nota y yo sacar 90 y 100. No es para eso. Es más que eso. La práctica como base para generar pensamiento. Es decir, la principal manera de mejorar la calidad de la educación es los propios docentes que reflexionemos sobre lo que hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Dónde tengo que encontrar otras fuentes para que me enriquezcan? Todo eso. Entonces, la base para yo cambiar y mejorar mi práctica es mi propia experiencia. Y luego yo dialogo con las teorías y busco fuentes y busco otros. Pero yo tengo que partir de mi propia experiencia. También es una opción de transformación de la realidad personal y social. Es decir, siempre se piensa en la medida en que yo me voy cambiando, cómo cambiar mi entorno, cómo incidir en cambio en mi realidad, en mi contexto, es decir, no es solo el cambio personal, que es la trampa que este modelo de sociedad no plantea. Desarrolla tus conocimientos y avanza y triunfa, porque tú lo puedes hacer. Entonces yo como Chapulín Colorado quiero desarrollarme y triunfar. Y si yo lo hice, los demás pueden. No, no. Hay que generar oportunidades de desarrollo para todos. Hay que generar una mirada de bienestar común, no solo individual, sino del bien común. Entonces, ahí eso tiene, por eso se plantea esa mirada que es una mirada política. Todo proceso educativo tiene una intencionalidad política. No hay ningún proceso formativo que no tenga una intencionalidad política. Cuando digo intencionalidad política no estoy me refiriendo a partido, me refiero a hacia dónde va el ser humano, a qué tipo de ciudadano queremos, hacia dónde, cuál es el horizonte de vida que nos estamos planteando, cuál es el tipo de sociedad que tengo en la cabeza. Ese es el sentido político. Entonces, todo proceso educativo, a veces, y hemos estado muy marcados por procesos educativos que nos plantean el triunfo individual, que nos plantean el desarrollo individual, que nos plantean la competencia con el otro, que nos plantean el que yo debo ser el mejor y que nos plantean todo eso y que así yo lograré triunfar. Entonces, hay otro sentido, más de construcción colectiva, más de solidaridad, más de desarrollo común, más de defender el interés común y en ese interés común que mi bienestar también esté vinculado con el bienestar de los demás. También la educación
como es un acto pedagógico político. Por eso cuando usted, es decir, al final de los finales, cuando uno dice es aprender esta disciplina, ¿para qué? ¿Solo para yo ganar dinero? Tiene que tener algo más allá que eso, más allá que ese ganar dinero. Y ahí está, se plantea entonces a los sujetos populares, a la gente más pobre, a la gente de las comunidades, como sujeto, como gente que puede desarrollarse por sí mismo y pueden lograr cierto marco de liberación, de emancipación, y de avanzar sin tener que depender de otras personas. Las políticas que se generan de dependencia, como ese asistencialismo, estamos como hacen ya ustedes ven los diputados, estamos en cuaresma, bueno, pues vamos a darle funda de habichuela y de azúcar a la gente para que haga habichuela con dulce. Viene el Día de la Madre, vamos a darle a la madre, vamos, entonces empiezan a dar cosas. Entonces, el sentido de ser un diputado y el sentido de una gerencia política se distorsiona, y el sentido de ser ciudadano autónomo y crítico se distorsiona porque yo empiezo a depender de que me den, de que me traigan, de que me alimenten, de que me abran la boca, de que me pongan la cuchara. Entonces, hay otras maneras. Entonces, aquí se dice, la gente pobre y los sujetos populares pueden también desarrollarse por sí mismos, generando las oportunidades para que eso ocurra. Por eso se habla de un empoderamiento de los actores locales, de las comunidades, en ese sentido. Por eso ahí, y aquí otro elemento es ese horizonte ético que nunca se queda. Es una revalorización de los valores éticos del ser humano. Y es una mirada a qué es lo que tenemos que trasciende, qué es lo que tenemos como ser humano universal, cuáles son esos valores que están por encima de todo. Esa cuestión de respeto a la dignidad humana, de la solidaridad con los otros, todo eso. Recuperar ese sentido y esa misión de la vida humana. Fíjense que esta mirada está en los distintos planteamientos que hemos visto en la mañana de hoy. Lleva a la indignación ante la injusticia. Es decir, yo no puedo estar bien porque yo tenga mi problema resuelto en mi casa si en mi entorno las cosas están mal. Yo debería indignarme porque aunque yo tenga mi problema resuelto, en torno a mí las cosas en la comunidad, en el barrio, están mal. Entonces yo tengo que generar indignación, indignarme. ¿Por qué? Porque eso me permite entonces avanzar en un paso de actuar ante esa situación. Y es una apuesta por los derechos humanos, en definitiva. Cuando se habla de educación popular, es una apuesta por los derechos humanos, por el desarrollo pleno de la persona, por la inclusión, por la democracia, por la vida. Esa es parte de ese enfoque de educación que se ha planteado. Y ahí hay una serie de puntos de partida que ya no voy a comentar mucho sobre eso, pero siempre se dice partir de lo concreto. Cuando vamos a trabajar en el aula, con los niños, con todo, no partir de una teoría, hay que partir de lo concreto, del mundo de las personas, de la realidad de las personas. Hay que hacer una lectura crítica de esa realidad. Hay que descubrir y destapar dónde hay situaciones de injusticia en esa realidad. Y hay que tomar conciencia de que cuando nosotros no hacemos eso, en el fondo estamos trabajando para que la gente sea indiferente, para que la gente al final, cuando la gente es indiferente, lo que hace es que reproduce esta situación en la que vivimos y no busca cambio.
En definitiva, estamos hablando de un sujeto protagonista, que la educación tiene que buscar eso, donde el sujeto sea protagonista de su propio aprendizaje, de la dinámica, de la reflexión, de eso que estamos hablando, de los procesos, y siempre preguntarnos eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Esa es una pregunta que los docentes debemos tener siempre presente. Y al final también poder dar cuenta de esa experiencia, sistematizar un poquito. Nosotros deberíamos escribir por lo menos algunos artículos siempre sobre lo que hacemos, sobre nuestra práctica. 2 páginas, debemos escribir 2 páginas sobre lo que hacemos nosotros. Es un ejercicio que deberíamos hacer más cotidianamente, escribir sobre lo que hacemos. Y finalmente ahí no es más que la educación popular contribuye a una mirada de ver, juzgar y actuar. Ver cómo yo construyo conocimiento, cómo yo leo la realidad, cómo yo construyo conocimiento en las distintas disciplinas. Juzgar, yo me tengo que ver la realidad e indignarme ante esa realidad, y actuar como para yo tratar de ser un ciudadano que genere cambio, que genere siempre cambio. Ese es el enfoque de la educación popular, en la que, y que ya luego espero que ustedes vean el video que está por ahí y que en YouTube, y que puedan un poco reflexionar sobre eso. Yo lo quiero dejar hasta aquí y ver. Y vamos cerrando esta sesión. Si hay algún comentario sobre esta parte, si hay alguna inquietud. Yo tengo un comentario. Sí. Soy Ivette. Sí, quiero decirle que me ha encantado esta materia. Hasta diría que la compararía con la investigación-acción, ya que nos muestra la educación no solo como algo empírico, sino como una teoría práctica, donde nos habla de irnos al ámbito humano, viendo la realidad del alumnado, y donde nos sensibilizamos ante sus diferentes realidades, vivenciales, económicas, familiares. Nos presenta aquí al docente no como un maestro solamente, sino como un guía, como un padre, como un ejemplo, y un ser tratando de buscar soluciones a las problemáticas que afectan al estudiante y partícipe de posibles soluciones. El maestro, un ente humano y sensible. Así es, que investiga su propia práctica. Un docente que investiga su propia práctica y que reflexiona desde ahí. De eso que se trata. ¿Alguien más quería algún comentario? Yo, profesor. Pastora. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, ahorita cuando usted hablaba de ese artículo 5 de nuestra Constitución, yo dije, wow, pero es que nuestra misión... De la Ley de Educación hablábamos, sí. Sí, sí, es que nuestra misión debe plantearse desde ahí. Y lo comparaba con las ponencias que estaban haciendo ayer en el foro que dio el Distrito 03, que esos exponentes extranjeros, yo pude observar que ellos partían desde nuestra Constitución. Entonces yo dije, wow, pero es que desde ahí es que nosotros tenemos que partir como docentes, claro. Porque es lo que debo cumplir, y a la medida que nosotros asumamos todos, no simplemente los docentes, no nada más los docentes, sino todos los que pertenecemos a la sociedad dominicana, vamos a tener la educación que nosotros queremos para nuestro país. Es que yo no puedo, que los intereses de X, de este, son políticos y pertenecen al partido tal. Es que yo tengo que olvidarme de eso. Son nuestras políticas educativas. Es nacional lo que me corresponde.
No podemos avanzar en medio de la politicería. Así no avanzamos. Exactamente. Y digo, wow, pero Dios mío, es que nosotros estamos despertando, estamos dando paso y gracias a Dios que lo estamos haciendo, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Con esto queríamos como cerrar la mañana de hoy, esperando que ustedes luego en su rato libre por ahí traten de ver el video de la entrevista del documental sobre Paulo Freire, ese que les reseñamos. Y nada, vamos a ir cerrando esta jornada esta tarde, de la mañana de hoy. Si hay alguna, yo espero que la mañana de hoy le haya gustado algo, le pareció interesante. Le vamos sintonizados. Demasiado interesante, demasiado. Excelente, maestro. Sin desperdicio. Vamos caminando por donde debe ser. Sí, maestro, muy bueno todo. Sí, excelente. Muy bien. Pues vamos a pedirle a Ingrid a ver si nos ayuda ahora con que estaba pendiente la canción porque algunos se integraron tarde y por problemas de internet y esas cosas no pudieron escucharla. Vamos a poner de nuevo esa canción de Los Derechos Humanos, Tu Mejor Instrumento, que también ustedes la pueden utilizar en su proceso, igual que la de ayer. Los invito a que utilicen y reflexionen sobre eso, esas canciones que estamos poniendo aquí. Muy bien. Whoa.